Aquí, enhorabuena la labor que está haciendo Santiago en esos desaparecidos. Le hago un seguimiento a través de las redes sociales. Enhorabuena, fundamental. Y nada, gracias siempre al Día Televisión. Como siempre digo, el mejor socorrista en tierra, en aire y en mar es la información. Y aquí hemos hecho hoy todo un poco de guardavidas. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, por cierto, para dar noticias, siguiendo por esta línea, un motorista fallecido hoy tras chocar la moto, la que se desplazaba con un coche en la carretera de acceso a Araya, en el municipio, en el municipio de Candelaria. Es una formalidad de la agencia EFE. El personal sanitario del SUC, desplazado al lugar del accidente, comprobó que el afectado presentaba diversos traumatismos en las extremidades y en el cráneo, y mientras lo asistían entró en parada cardiorrespiratoria, por lo que le iniciaron las maniobras de reanimación, cardiopulmonar, etcétera, y no pudieron salvarle la vida. Bueno, ya le he presentado. Don Santiago, muy buenas noches. Buenas noches de nuevo. Buenas noches. Ahora vamos a ver a Cristina García. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias a ambos los dos. SOS Desaparecidos. Bueno, más de una vez en este programa habrán visto ustedes. Además, la cuenta de Twitter de SOS Desaparecidos a nivel nacional es bastante activa. Efectivamente. Es bastante activa, está siendo muy útil. Me parece una cosa impresionante. Está ayudando muchísimo a que la gente identifique, porque claro, pones la foto, rápidamente identificas, y además si tienes el Twitter, las alertas, pues te salta, identificas, también nos viene muy bien a los medios de comunicación, y bueno, pues por lo menos vas por la calle diciendo, a ver si es esta la persona, ¿no? Y en muchos de los casos son las llamadas de las personas, de los viandantes, en fin, de los ciudadanos los que dicen haber visto una persona y finalmente se localiza. Pues sí, precisamente en las últimas semanas, son muchas esas personas que nos ayudan a compartir esa alerta que emitimos a nivel nacional e internacional, de llamadas de personas que nos van orientando para poder localizar a esa persona que está desaparecida. Recuerdo hace muy poco en Adeje una persona que estaba desaparecida de la zona norte y que nos habían indicado que podía encontrarse por el municipio de Adeje, donde las llamadas nos iban diciendo dónde podía estar, y que incluso llamaba yo a un familiar de una persona desaparecida en Adeje, que se echaba manos no se cruzaba de brazos y se echaba a la calle a colaborar con nosotros para localizarla. Y era localizada pocos minutos después, al mismo tiempo por este familiar que colaboraba de forma directa, porque sabe de lo que estamos hablando, y en ese momento que llegaba una patrulla de la policía local. Cristina, ¿la gente desaparece porque se pierde, o la gente desaparece porque se desnorta, o la gente desaparece porque quiere desaparecer? Hay de todo un poco. Es decir, en todo llevas algo de razón. Hay muchas causas, hay muchas razones. Sí es verdad que en la adolescencia una de las causas principales es pues la mala gestión de la situación que están viviendo en el ámbito familiar o escolar incluso. Ya. Vale, tú como psicóloga, ¿cómo gestionas ese tipo de desaparición? O sea, ¿cómo se atiende a esa gente? Hay que decirle, chico, ¿por qué te vas de casa? No es así, ¿no? Hay que dar un tratamiento distinto. Cuando el menor está desaparecido, lógicamente trabajo con la familia. Y en un primer momento pues todo es crisis de ansiedad, es nerviosismo, es incertidumbre, que es el peor estado en el que puede estar una persona. Entonces todo ese tipo de gestiones emocionales son las que hay que darles herramientas. Una vez aparece el menor, pues también hay un trabajo. No es que ya la persona ha sido encontrada, localizada y ya se termina el caso, no. El caso sigue adelante y trabajamos con los adolescentes o con los adultos. Ya. Y sí se trabaja. Bueno, has dicho, Santiago, cuando estamos hablando de adolescentes estamos hablando de un barril de pólvora. Sí. Porque no sabes por dónde puede salir. O te estalla o no. ¿No? Es en la adolescencia donde hay que tener mucho cuidado para evitar que los niños se nos fuguen. Ya sé que ya sabemos que la casuística, tú lo acabas de decir, es muy variable, ¿no? En el sentido de que no todos, si fuera que en la adolescencia los niños se da por irse, pues tendríamos miles de niños fuera desaparecidos, ¿no? O se irían durante días, que ahora vamos a hablar de ese tema, sobre todo el run run que hay en la sociedad, ¿no? Sobre esta cuestión. Pero ¿cómo...? Sí, hay un trabajo de prevención. Hacemos unas charlas informativas en los centros escolares, advirtiéndole, enseñándole, difundiendo pues todo aquello que conlleva una desaparición. Es verdad que en algunos casos, de hecho hemos tenido un caso hace algunos meses de un menor que realmente se fugó y se organizó con su otro hermano, también menor de edad, por populismo, porque lo que quería era pues salir en la tele, saber que los policías le estaban buscando y demás. Pero son los casos en menor cantidad, este tipo de causas. La búsqueda de notoriedad. Sí, de que se den cuenta
entonces que algo está pasando en casa, algo Exacto, realmente es por algo. Hay una carencia casa, ahí, sí. ¿no? Hay una carencia, porque si buscas la notoriedad desde ese punto de vista es porque algo está pasando. Bueno, y el famoso run run, le pregunto a los dos, que me responda quien quiera, pero me parece que Cristina tiene una opinión bastante formada sobre esta cuestión. Vamos a ver. Los últimos casos de desaparición de chiquillas y de chiquillos en Canarias, que después han aparecido, a los pocos días han aparecido, ¿se debe a un juego o no se debe a un juego? El famoso juego que parece que viene importado de Latinoamérica o de no sé qué partes de Europa y que parece que también es una forma de buscar notoriedad. A ver, es un reto. Tienes que desaparecer durante un tiempo. Es un reto de 48 horas en el cual se está difundiendo por todas las redes sociales, pero realmente a nivel nacional, no a nivel de Canarias, a nivel nacional, no existe ningún caso desde ese desaparecido registrado vinculado a ese reto. Entonces tenemos que quedarnos tranquilos y no hacer una alarma social de esto. Pero sí es verdad que, bueno, que más vale prevenir que curar, tenerlo en cuenta, pero tenemos que dar gracias de que todavía aquí a Canarias no ha llegado. ¿Qué pasa? Que con esa difusión va a llegar a manos de los jóvenes, de los adolescentes y probablemente en breve empezaremos a tener ese tipo de desapariciones. Ya, por empatía, por similitud, claro, por copia. Básicamente. Los últimos casos de muchachas jóvenes que hemos, no sé si adolescentes o sí, adolescentes que hemos tenido de desaparición, ya si me ha respondido que efectivamente no existen casos como esos, estos no serán así. Pero nos estamos derivando a casos de personas con chicas, no sé, porque a veces hoy te enamoras locamente de alguien y te vas, ¿no? Y te vas de casa, porque tu padre no acepta que tengas esa relación porque el chico es mayor o el chico para él no es conveniente, ¿no? ¿Hay algo de eso? Algún caso también tenemos. Algún caso hemos tenido que trabajar, ya quizás durante el verano tuvimos alguno en el cual la razón principal pues fue esa, ¿no? Sus padres no aceptaban la relación que ella tenía con su pareja y tuvimos que mediar y tuvimos que llegar a un consenso para que la chica volviera a casa con... Claro, ustedes trabajan de mediadores también. Efectivamente, nosotros trabajamos con la familia, en un momento dado pues intentamos ver realmente qué posibilidad se ha dado y hay que dejar claro que normalmente este tipo de fugas suelen darse por una no aceptación de las normas de su entorno familiar, de ese centro de acogida, de ese lugar donde convives, que quizás no es un lugar familiar adecuado, ¿no? Pero sí hay que dejar claro de que no tenemos a día de hoy ningún caso que pueda llevarnos a que los patrones coincidan con este reto. Incluso es muy importante que los medios de comunicación tengan mucho cuidado con la información que difunden, porque lo que no nos interesa es que haya jóvenes que quieran probar y que además encima arriesguen su vida en esta prueba, porque hay que tener en cuenta que son menores y que el estar fuera de casa y expuestos en la sociedad en un momento dado puede llegar a un riesgo peligroso. Sí, Santiago, tú has dicho que en 2 años hemos constatado 34 casos, pero en Canarias puede haber más de 100 desaparecidos. Efectivamente. Hoy... Es muchísimo, ¿eh? Exactamente. Hoy sacábamos una nota de prensa donde hablamos de ese tema, pero es que hablamos de 100 y a lo mejor son muchos más. O sea, esa nota de prensa ha dado pie a que en nuestras redes sociales ya se hayan puesto en contacto con nosotros familias que no teníamos para hacer visible la desaparición de su familiar. Porque puede ser que te des cuenta de que efectivamente esa persona ha desaparecido. Quiero decir, hombre, se fue, porque solía irse, pero lleva tanto tiempo fuera que ya empiezo a sospechar. Sí, realmente... Yo creo que falta de conocimiento, falta de información. En un momento dado eso era un tema tabú. Quizás te avergonzabas de que ese familiar se desapareciera con alguna hipótesis quizás no aceptada. Y eso ha dado lugar que tengamos en cuenta que estamos hablando que a nivel nacional podemos hablar que en los últimos 15 años podemos tener un número de 14.000 personas desaparecidas en España. Sí. Muchos desaparecidos. Bueno, ¿ibas a decir? Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta también es cuando se dice que hay que esperar 24 horas para poder poner la denuncia. Eso es falso. Realmente desde que una persona, un familiar, se da cuenta que su familiar, valga la redundancia, no ha llegado a casa, no ha dado señales de vida, no me ha mandado un WhatsApp, empiezas a hacer una investigación cercana, familiar, de amistades, oye, está contigo. Sí. Desde el momento en que ya tengas esa duda, ya puedes ir a una comisaría y poner la denuncia. No se pueden negar
a recogerte la denuncia. No hay que esperar esas 24 horas. Y que no nos inviten a esperar en algunas comisarías o cuarteles de la Guardia Civil, a esperar un tiempo prudencial. Hay que tener en cuenta que esa espera puede desembocar en la muerte de la persona. Ya, claro, después hay casos como el de los menores, ¿no? El de los niños, que se te zafan de la mano y esos son diferentes. Claro, esos son otros casos distintos. Exactamente. ¿No? Una pérdida. Hay que actuar sobre, es una pérdida. Hay que actuar inmediatamente. Sí. Y en ese caso, ¿hay que actuar tan inmediatamente que haya que activar las redes sociales? Depende, si se alarga en el tiempo la pérdida de ese niño, sí. Porque qué mejor que nos ayuden todos esos ojos que están en la calle, toda esa colaboración ciudadana que en un momento dado está dispuesta a colaborar. Vale. Después hay otros casos, como por ejemplo el de Carmelo Díaz Pescoso, Adeje, 9 de noviembre de 2016, 63 años, Pilar Donis. Pilar Donis, sí. Pilar Donis es su esposa, su compañera. Uno de los casos que nos tiene a todos en vilo y que no arroja ningún tipo de información. Bueno, ¿me permites que saludemos a Pilar? Efectivamente. Pilar, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por la espera, Pilar. Gracias a ustedes por tenernos aquí. Bueno, 2016, acabamos de estrenar 2019, ya tenemos 3 años aquí. Yo le tengo que preguntar a usted, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue usted entera? Después de 26 meses que hace hoy, hágase usted un ligero paréntesis. Sí, no. Y piense que esto es un sin vivir todos los días. No, por eso le preguntaba cómo es que sigue entera, ¿no? Yo no sé si sería capaz de seguir entero. Yo, desde luego, no. Yo creo que todos en un momento dado tenemos que sacar fuerzas donde no las tenemos y echar para adelante, porque si no echamos nosotros para adelante, nadie va a hacerse cargo de lo que ya sabemos que hay. Pilar, en un momento determinado se dio la alarma que se habían encontrado los restos humanos cerca de Adeje, por ahí, en algún barranco, y se atribuyó rápidamente a Carmelo. De eso no hubo nada al final. No era él. ¿Carmelo padecía una enfermedad? Degenerativa del hueso. Ya. Ceguera parcial y diabetes. ¿Ese día salió rumbo a dónde? Rumbo a un centro comercial cercano, donde su recorrido diario, porque él caminaba todos los días, por motivo de su diabetes y todo, pues él caminaba todos los días, ese era su recorrido, y está como yo metros no lo sé, pero a unos 1000 metros, 1200 metros de aquí. Ya. ¿Usted qué piensa? ¿Que pudo perder la orientación en un momento determinado? ¿Que fue a algún sitio y se cayó? De todo. No, de todo pienso yo. ¿Piensa hasta mal? ¿Piensa hasta mal? Sí. 2 años y 2 meses después se piensan muchas cosas. Ya. ¿Hay alguna línea de investigación que siga la policía, que le haya dicho a la policía? La línea de investigación sigue abierta, la policía hace su trabajo. El problema no es la policía, el problema es los pocos medios que tenemos, que a 2 años y 2 meses después estemos como al principio. Ya. No hay medios para esto. Ya. Se le sigue buscando por la misma zona. Recordemos que se le ha buscado por mar, tierra, aire. Hemos visto los helicópteros del GES, de la Guardia Civil también. ¿Por qué se le sigue buscando siempre? ¿Se le ha buscado siempre por ahí, por el perímetro del sur, por el perímetro de Adeje? ¿Piensan ustedes que pudo haber ido más allá o se le ha buscado por más partes? No, yo precisamente he ido por más partes de la isla. Usted me ha dicho que piensa de todo. ¿Y sospecha algo? ¿Alguna certeza, por poco que sea? Eso es muy difícil de pensarlo porque uno no lo quiere pensar, pero sospecha hasta que no vea yo lo que pasó o que sepa lo que es, no se puede dejar de pensar nada, porque no sabemos, eso es la incertidumbre, que no sabemos lo que pasó. Pilar, ¿cómo han colaborado con ustedes SOS Desaparecido? Que hoy tenemos aquí una representación en la mesa. Bueno, pues esas 2 personas que están ahí son mi familia, ¿qué más le puedo decir? Santiago Carlos Martín para mí se ha convertido en mi familia. Santiago, pues. Y Cristina, bueno, la adoro, ella lo sabe. Cristina, Santiago, tienen ustedes a Pilar, por si quieren saludar. Yo puedo decir que eres una de las embajadoras de SOS. Es triste que sea ante esta situación, pero desde el primer momento me puse a tu disposición y quise que afrontaras esta situación para intentarle, lógicamente, buscar solución lo antes posible. El tema es que no ha sido posible y la verdad que me siento en deuda y necesito poder resolver tu caso, pero la verdad que se me acaban esas posibilidades, ¿no?
Claro, Santi, porque tú sabes ya que esto es así, hay pocas soluciones para esto, los desaparecidos, tú sabes perfectamente que al gobierno no le importa, no genera dinero, yo no tengo miedo en decirlo porque es así, yo me siento abandonada por los grandes y es así, y yo no soy la única, somos todos, y aquí hay muchas cosas que hay que cambiar. Y si no nos ayudan personas como tú, que son voluntarias, que son altruistas, que se han metido de lleno en esto, que por eso te has convertido en mi familia, si no lo hacemos nosotros estamos muy, 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 muy solos. Pilar, soy Cristina. Tú sabes que para mí eres mi guerrera, también eres de la familia y lógicamente sabes que estamos aquí haciendo visible no solamente el caso de Carmelo, sino el de todos los desaparecidos, y que estamos a tu disposición, igual que tú la estás para nosotros, cada vez que te llamamos, que te necesitamos para una formación, para dar tu ejemplo, tu vivencia, tu mala vivencia que estás pasando, pues que formamos un buen equipo, como hablábamos esta tarde. Sí, Cristina, así mismo es. Cristina, permítame, Pilar, que le pregunte a Cristina. Cristina, ¿cómo, desde el punto de vista terapeuta, desde el punto de vista de una psicóloga, ¿cómo notas a Pilar? ¿La notas entera? ¿La notas...? Es una montaña rusa, siempre. Pero sí, Pilar es una mujer fuerte, es una mujer valiente, que ha sabido coger las botas, de salir a buscar, de no pararse y de no dejar a Carmelo en el olvido. Si ella no se mueve, muy probablemente sea un número más, un desaparecido más, pero ella está ahí a pie de cañón, tiene sus días siempre, es decir, siempre está, pues, ¿qué es lo que habrá pasado? No sabe si Carmelo está vivo, si está muerto, si tiene frío, si tiene hambre, ¿dónde estará? Correcto. ¿Dónde está durmiendo? Son preguntas que ya no tiene respuesta. Entonces necesita cerrar ese capítulo. Esa es la desazón humana, ¿no? El no tener respuestas. Es el peor estado en el que puede estar una persona, en la incertidumbre, el no saber qué es lo que está pasando. Ya. Pilar, las últimas palabras se las dejo a usted. Lo digo por si tiene algún punto de reflexión en este instante, ahora que estamos hablando aquí entre amigos, porque yo le puedo preguntar ¿a qué se refiere cuando habla de que los grandes hacen poco o no hacen lo que tienen que hacer? Bueno, yo a lo mejor estoy equivocada en lo que voy a decir y lo digo desde mi punto de vista, desde el mío, no del de nadie. Tengo suficientemente edad para saber lo que digo y si repercute, lo siento mucho, a quien le duela, pues que le duela. A mí también me duelen ciertas cosas, como por ejemplo que está mi marido desaparecido, que es una persona que tiene sus derechos y que vivimos en un país democrático y que los desaparecidos no tengan el derecho a ser encontrados. Las familias, los amigos, los voluntarios, las personas que hemos estado buscando durante 2 años y 2 meses a mi marido, no sabemos ya dónde ir a buscarlo. No sabemos a qué cueva, a qué barranco, a qué ladera, a qué montaña. Ya no sabemos a dónde ir. Ya no tenemos nosotros, los familiares, no somos especialistas en esto. Y solamente pedimos para el gobierno que cambie algunas cosas para que prepare gente. Porque yo no hablo de la policía, yo no hablo de la gente que está trabajando, que tiene un puesto como es Guardia Civil o Policía Nacional. No. Ellos están haciendo su trabajo y me consta. Es el gobierno quien tiene que hacer cambios para las desapariciones. Es que para las desapariciones, es que cada día hay más, es que no se dan cuenta. Es que cada vez hay más niños, más adultos, más mayores. Se aparecen fallecidos. Es muy triste que no se encuentren a las personas. Que digan, se fue, ya volverá, se cansó, tuvo una pelea familiar y se cansó. No, señora, esa persona a lo mejor se cayó y se hizo daño y no puede volver a su casa. A lo mejor, como en el caso de mi marido, se fue y dejó el teléfono atrás, porque salió a comprar, al mandarlo su mujer, que soy yo, y salió corriendo. Eran las 6:30 de la tarde, a 1.200 metros de mi casa. Salió sin móvil, por ejemplo, como mi marido. No puede llamar porque no tenía el teléfono encima. Y a día de hoy estoy como el mismo día, 9 de noviembre del 2016. No sé nada de mi marido. Él no se fue de mi casa. Él necesita ser encontrado. Primero, si está vivo, lo quiero en mi casa. Lo necesitamos en mi casa. En mi casa hay una silla vacía, que esa silla no se ha sentado nadie, nunca más. Nadie, porque es la de él. Está su ropa en el armario intacta, están sus zapatos en la zapatera intactos, no se han tocado porque son de él. Entonces, yo pido al gobierno que de una vez por todas, en vez de sacar tonterías, porque son tonterías que no
no importan, porque a la mitad de la sociedad no nos importa, y me consta que a la mitad de la sociedad no nos importa que saque algún recurso para las personas que están desaparecidas, que no tienen voz, pero los familiares estamos aquí sufriendo. Yo tengo una hija pequeña también, y esa personita que está ahí sufre, y no tiene sino a su madre, porque no sabe dónde está su padre. Pilar, no sabe dónde está su padre. Pilar Doni, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias por hablarnos. Gracias. Gracias por dedicarnos estas palabras a todos y por hacerlo desde aquí. Gracias, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué te ha parecido? Es la realidad. Esa es la realidad de las familias que mantienen a sus seres queridos desaparecidos. No se sienten atendidos por determinados sectores de la administración, no hay una difusión adecuada en el momento adecuado y Canarias ha cambiado no gracias precisamente a la administración, ha cambiado gracias a los medios de comunicación. El movimiento civil, vaya. Exactamente. ¿No? Sí. ¿Qué es lo que...? Porque claro, aquí estamos hablando y surgen muchas preguntas en casa ahora mismo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Porque si se desaparece una persona y nadie sabe dónde está y la estamos buscando y no la encontramos, entonces, ¿qué arrope damos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer la administración? Es que no existe un protocolo específico, por lo tanto, cada uno va dando los tumbos que cree conveniente, pero no hay una Cristina, unificación. no existe un protocolo específico, pero puede haberlo. Podría haberlo, de eso se trata. Vale. Se están firmando unos convenios con los ayuntamientos, ya es un paso. Hay algunos ayuntamientos que se abren sus puertas, es a coste cero, es decir, que no es un convenio que les estemos pidiendo dinero. Y sin embargo, el propio ayuntamiento de ADEJ en este caso todavía no nos lo ha firmado. Ajá. Entonces, la impotencia que siente en muchas ocasiones Pilar, pues viene también por ahí, ¿no? Pero cuando hablamos de un protocolo, ¿a qué nos referimos? ¿A un libro de estilo de qué es lo que hay que hacer en el momento en el que se declara una desaparición? Exactamente. En cuanto una familia se presenta en un cuartel de la Guardia Civil o en una comisaría de Policía Nacional, tienen que haber unos parámetros a seguir. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Pues no sé, ¿puedo hablar de la última menor desaparecida en Santa Cruz de Tenerife? Sí, habla. Las jefaturas de policía local no tenían conocimiento de que esa menor estaba desaparecido. Y lo que solo se movía por ahí era el cartel de esos desaparecidos. Mi pregunta es, si no estuviera SOS desaparecido, ¿qué tendríamos? Esas familias solas, quizás abandonadas a la espera de una investigación policial, pasan las horas, pasan los días y su ser querido no aparece. ¿Eso qué es? Incertidumbre, ansiedad, desolación. Muy bien. Gracias a ambos. A ustedes. Gracias a ambos por haber estado aquí. Gracias por permitirnos hacer visible los desaparecidos. Es muy importante lo que ha ocurrido esta noche aquí, me parece muy importante. Lo que ha dicho Pilar, desde luego, es importantísimo, porque si hay algo para lo que trabajamos es para palpar, para reflejar, para dar la altavoz a lo que pasa en la sociedad, y ese es un sentimiento claro que es el que está ocurriendo. Y sobre todo una cosa que yo te agradezco, Cristina, bueno, tanto a ti también, Santiago, es que nos aclares, porque si hay una persona que odia los bulos soy yo, ¿no? Bueno, yo, muchos, porque mira que tenemos un trabajo ahora en lo que nos dedicamos a esto de informar con bulo contra bulo, bulo contra bulo, y entonces no ves el trabajito que nos dan. Ya todo el mundo es periodista. Claro, es que nos llega una información y siempre te pone en duda, sí. Siempre te pone en duda. Entonces hay que contrastarla, hay que llamar, hay que hacer esto. Las informaciones siempre se contrastan, pero cuando ya son tan locas y tan disparatadas, siempre te queda el decir, igual es hasta posible. Anda que trabajo, y después no ocurrió aquí, sino está ocurriendo en Pekín, ¿no? Exacto. Pero bueno. Algo que hacemos también desde la asociación, el tema de la cartelería, el que sea unificada, ¿no? Ya la gente ve la cartelería de esos desaparecidos y sabe que es real. De hecho, hay un equipo jurídico en el cual si se utiliza de forma inadecuada el cartel de esos desaparecidos, pues van a tomar medidas judiciales. Aunque tenemos casos donde manipulan el cartel y de buenas a primeras te encuentras un periodista desaparecido que no es real, por ejemplo. Ya. Era uno de los casos que nos llegaba hace muy poco, un periodista importante de la península. Claro. También es importante, perdona que te interrumpa. Cabrones en todas partes, con perdón. cerrar los casos, ¿no? Que no se quede una persona desaparecida eternamente. Es importante, igual que activamos, desactivar un caso. Claro. Efectivamente, sí, ustedes cuando llegan y mandan el comunicado localizado. ¿Y localizado en qué circunstancias se localiza? Exacto, sí. Mira, y hay una cosa que quiero también transmitir. Por favor, dime. Todos estamos expuestos a que nos desaparezca un familiar. Los desaparecidos son de todos, tengámoslos claro. Pilar no se llevó esa lotería porque compró el único boleto. Ese día le tocó y se lo tuvo que quedar, pero ¿y los demás? ¿Cuándo nos tocará? Ya. Cristina, gracias. A ti.
Buenas noches. Gracias por el trabajo a ambos, gracias por haberse tomado las molestias de venir hasta aquí y de contarlo. Y lo que decía antes, que era mi hilo argumental, ¿no? Sobre todo por explicar ese run que hay en la calle de que los chicos están desapareciendo por un reto. De momento... Desde esos desaparecidos negamos que haya ninguna vinculación con los desaparecidos a nivel nacional, no solamente a nivel de Canarias, sino a nivel nacional. Ahora, si nos dedicamos a idear ese tipo de cosas, igual hay quien lo imite y todo, ¿no? Exacto. Que eso es lo que queremos evitar. Buenas noches a ambos. Y también buenas noches a Pilar Donis, que estuvo con nosotros a través del hilo telefónico. O del teléfono. Eso del hilo telefónico es una cosa que se decía antiguamente. Ahora viene Inma Évora. No va a estar atrás.